Un cordial saludo, mi nombre es Diego Contreras. Para darle solución a estas preguntas, nos dice que coloque un refrigerador en un tablón y varíe el ángulo de inclinación. Entonces, la primera pregunta es: ¿para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? En este caso, eh, el ángulo debe ser cero, ya que como es un plano inclinado, la única manera de que ambas fuerzas sean iguales es estando en una superficie plana, una superficie horizontal. La segunda pregunta dice que ¿qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Entonces se identifica que a medida que aumenta el ángulo, la magnitud disminuye, tomando en cuenta que la magnitud es igual a la fuerza normal. Aquí tenemos una ecuacióncita, la cual como resultado nos da ese punto de vista, ¿no? Entonces acá tenemos los ángulos, es 30, nos da resultados mayores, y cuando el ángulo es de 60 nos dan los resultados menores. La otra pregunta es: ¿para qué valor del ángulo el reflejo empieza a deslizarse? Va de rampa abajo. Entonces él comienza a deslizarse en un valor de 26,8 grados, teniendo en cuenta que tiene un coeficiente de fricción de 0,5. Aquí mostramos con el simulador de la Universidad de Colorado que en el caso de que el valor de la fuerza normal es igual al peso, tiene que ser en un ángulo de cero. Y también comprobamos eh, lo que nos preguntan, que qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa. Entonces, primero se prueba con 30 grados, eh, después con 40 y después con 60 grados. En esta parte comprobamos eh, el valor que comienza a deslizarse por la rampa, que es 26,8 grados, eh, sabiendo que la fricción es de 0,5. B dice que cambie el valor del coeficiente de fricción por los mostrados aquí abajo y escriba enfrente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. Entonces, cuando está en 0,1 nos da 6,2 grados. Cuando está la fricción de 0,3 nos da 17,2 grados. Y cuando está en 0,6 nos dan 31,4 grados. Así sucesivamente. Dice la otra pregunta que ¿qué relación hay entre el coeficiente de fricción y ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Pues la relación que hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo es que entre menor sea la fricción, menor será la inclinación del ángulo, donde tenemos que la ecuación de la fricción es la tangente a la menos 1 sobre por nu es igual a teta. Dice la otra pregunta: diseño un plano o proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo del deslizamiento. Nos dan unos parámetros, que es la variable independiente, la variable dependiente y la constante. Entonces yo defino la variable independiente como la masa
la variable dependiente como teta, el ángulo, y la constante que es la fricción. Entonces tenemos aquí el ángulo de deslizamiento y la masa. Eh, en este caso yo utilicé todos los objetos del simulador con un coeficiente de fricción de 0,3, que es la constante, cual al buscar el ángulo de todos los objetos se inició el descenso con con el mismo ángulo y la masa no afecta, ¿no? La masa no, desde que sea desde 300 kilogramos hasta 15 kilogramos, el ángulo va a ser el mismo, teniendo en cuenta que la fricción es la misma, ¿no? De 0,3. A continuación, procedo a comprobar en el programa que es el mismo grado, teniendo las mismas coeficientes de fricción, pero con diferentes masas. En este momento está con el archivador y tenemos que la grado de inclinación está en 17,2 grados. Y ahí es donde comienza a moverse el archivador. Después continúo con el refrigerador y así uno por uno con todos los elementos del programa. Dice la pregunta, ¿qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento? En este caso no existe relación entre la masa y el ángulo de deslizamiento, debido a que la masa sea diferente, el ángulo en el que el objeto se va a desplazar no varía con la relación al peso, teniendo en cuenta que la fricción es la misma para todos los objetos. Es lo que estaba diciendo. Y eso es todo. Muchas gracias.